Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy, a lunes 16 de diciembre del 2024. Y antes de comenzar con la nota, quiero mandar un gran beso y abrazo a mi madre porque hoy es su cumpleaños. Arrancamos rápidamente, donde sale a llorar el profugín de Ricardo Anaya con Pepe Cárdenas, donde llora ahora porque los empresarios no podrán controlar al Infonavit y poderles otorgarles esas mansiones que salían de la nada costando 100,000 pesos, cuando a nosotros los pobres una casa de 10 por 10 nos cuesta hasta 800,000 pesos. Y ahora será controlado por el gobierno. El periodista Eduardo Ruiz Gili y el senador Alfonso Ramírez hacen pedazos las mentiras de estos fachosos. Comenzamos. Muchas gracias. A ver, explícanos, desglósanos por qué el enojo en este término del asunto del Infonavit. ¿Por qué dice la oposición que se trata de un atraco del gobierno federal a los trabajadores? Con mucho gusto, Pepe. Es muy sencillo. Cualquier persona que en México haya tenido o tenga actualmente un empleo formal, cotiza al Infonavit. Es decir, toda la gente que trabaja ahí contigo y la inmensa mayoría de la gente que en este momento nos está viendo y nos está escuchando. Es decir, cada mes efectivamente les pagan su sueldo, pero se les retiene una parte de su sueldo, el patrón también pone una cantidad y eso se va a una cosa que se llama subcuenta de vivienda. De hecho, cuando les llega el estado de cuenta de su Afore a su casa, no solamente viene el monto global, sino que ahí dice subcuenta de vivienda 300,000 pesos, 500,000 pesos, 800,000 pesos. Bueno, resulta que todo ese dinero sumado son 2 millones de pesos, es decir, 2 billones de pesos. Resulta que Morena quería pasar de noche, en lo oscurito, en pleno albazo, una reforma al artículo 42 de la ley del Infonavit para establecer que ahora el Infonavit ya no solamente le corresponde administrar, es decir, cuidar ese dinero que es de la gente, sino que ahora puede disponer de ese dinero, utilizarlo para los proyectos que quiera, para comprar terrenos, para construir casas, para construir departamentos. Y esto es una locura, porque no son impuestos, no es dinero del gobierno, es dinero de la gente, es dinero con el que la gente está contando. Si no te alcanza para comprar una casa con esos 500, 800,000 pesos, puedes pedir otro crédito, puedes sumar esas cantidades de dinero y entonces sí adquirir una casa cuando tú quieras, en donde tú quieras y no donde el gobierno te diga. Pero para acabarla de amolar, no nada más cambian ese artículo, que es lo más grave de todo, donde el gobierno podría disponer de estos recursos, sino que resulta, Pepe, que además en los órganos de vigilancia, de auditoría y de transparencia, con la ley actual, el gobierno no tiene mayoría. Es decir, una tercera parte de los asientos le corresponde a los trabajadores, una tercera parte a los patrones y una tercera parte al gobierno. Bueno, eso también lo cambian. Y entonces el gobierno toma el control total de los órganos de auditoría y de transparencia. Entonces, cuando combinas las dos cosas, no solo resulta que pueden tomar tu dinero que te costó años de trabajo ahorrar, sino que además pueden hacer literalmente lo que se les pegue la gana con él, porque estos órganos ya no van a poder vigilar. Yo creo que el Infonavit está bien, debe modernizarse para dar mejor servicio y satisfacer mejor las necesidades de los trabajadores. Sin embargo, si todos estos cambios no van a traer mecanismos de supervisión y de control, los cuales siempre han sido laxos, porque las últimas tranzas en los últimos sexenios del Infonavit han sido ampliamente discutidos y comentados en este programa y en otros medios, pues nada quiere decir que no vayan a seguir realizándose estas tranzas. Y eso cuando los empresarios podían hablar, que la verdad los empresarios a veces adoptaban posiciones de lacayos frente al director general y los obreros igualmente. Yo invito a todos los que tienen vela en el entierro, que son los trabajadores, que vigilen muy bien lo que está pasando en el Infonavit, que exijan que las reformas mantengan principios democráticos y que no dejen con poder centralizado sin contrapesos, pues solo beneficia a unos poquitos y dejen el desamparo a unos cuantos, muchos, porque es la historia que siempre ha existido en este país. Es mi comentario sobre el Infonavit, porque me decían, ¿qué opinas? Pues tienes puntos positivos. Y que con ello, pues tendría el gobierno la disposición absoluta y sin contrapeso de este recurso. No, ¿cierto? yo quiero decirle que los 2.4 billones de pesos son el total de los activos que tiene el instituto. Hay una confusión porque solamente el 0.5 del total de los activos se va a usar, como ahora se usa, para los gastos de administración que el instituto y la filial van a desarrollar. Pero esto no quiere decir, no significa, ni nada tiene que ver con las subcuentas de vivienda. Las subcuentas de vivienda son del trabajador y esas se van a usar de manera directa para financiar la construcción de sus propias viviendas. Nada tiene que ver con el 0.55 que viene modificado en la ley. Las subcuentas de vivienda se manejan de manera separada
se le pagan directamente a las empresas que van a construir las casas y ahí está el descuento del 20% del salario de los trabajadores para cumplir con el financiamiento. Este es un esquema que se va a usar para aquellos trabajadores que tienen hasta 1 a 3 salarios mínimos y que nunca tendrían la posibilidad de poder acceder a un patrimonio inmobiliario. Este es el cambio que existe, pero su cuenta de vivienda, el crédito para los trabajadores se mantiene de manera prácticamente sin ninguna modificación y está totalmente resguardado por los esquemas de regulación que tiene el instituto. Entonces, el dinero de la subcuenta sí se utilizaría para la construcción de viviendas, diputado. Claro, y además este es como se usa ahora. Si usted tiene una cuenta o una subcuenta, como se le llama, de vivienda en el Infonavit, esa subcuenta que es suya se usa para financiar la construcción y la adquisición de la vivienda que se le va a quedar a usted en propiedad. Eso es lo que va a existir, lo que existe hoy y lo que va a existir siempre. No se está hablando de eso en la ley, que no mienta, de eso no se está hablando en la ley. Eso se va a operar de la misma manera como se opera hasta ahora. Lo único que hay es un cambio para que los gastos de administración del instituto tengan una determinación mucho más clara y más contundente. Entonces, diputado, qué bueno que lo aclaras, es muy importante. Y por ejemplo, si alguien quiere utilizar su dinero de las subcuentas, no para construir viviendas, sino algo que está estipulado a través del Infonavit, que es el de remodelar, también puede ser para adquisición de suelo, también puede ser para la ampliación y remodelación de la vivienda. Recordemos que en todo el sexenio Infonavit va a construir 500,000 viviendas, va a ser un porcentaje muy grande de ampliación y mejoramiento, y también pueden otorgarle del dinero de su cuenta de vivienda para la adquisición de un terreno donde pueda construir. En eso no tenemos absolutamente ningún cambio. Lo único que se va a hacer ahora es que el gobierno pondrá suelo otorgado por los propios gobernadores estatales y municipales, tendrá la capacidad de hacer compras consolidadas de material, de bloc, de aluminio, de varilla, de cemento, de tal manera que esto se ponga a disposición de la construcción de la vivienda de aquellas familias que tienen ingresos de 1 a 3 salarios mínimos, para que por fin las familias más pobres tengan la oportunidad de construir una vivienda propia con su subcuenta de vivienda, que es el que servirá para pagar el financiamiento. Si hay otros derechohabientes que tengan más ingresos, también ellos podrán usar su subcuenta de vivienda, como lo hacen en la actualidad, para pagar el crédito que están cobrando cualquier empresa que construye. Pues me parece que queda aclarado, Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, yo creo, ¿no?, que ahí están mintiendo las personas que están difundiendo otra información. Quizá la ley, como todas las leyes, puede hacer las minutas puedan ser mejoradas, pero en este caso específico sí es una completa mentira, porque las subcuentas de vivienda, el dinero del ahorro de los trabajadores está total y absolutamente protegido y sirve y va a servir, como siempre ha servido, para construir su propia vivienda. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar al prófuguín Riquín Canallín llorando con Pepe Cárdenas, donde ahora los empresarios tendrán menos votación y control de estos fondos de Infonavit de los trabajadores, y ahora el gobierno regulará ese fondo. Y solo va a ser utilizado para la vivienda, o para, como lo quiero utilizar, ese dinero que es nuestro, que si lo queremos usar para un segundo piso o comprar un terreno, etc. ¿Por qué están tan molestos estos sinvergüenzas? Recordemos, en Campeche, Alito Moreno, mansiones gigantescas que compró con el Infonavit en menos de 200,000 pesos, cuando millones de mexicanos viven en una casita de 10 por 10 con costos de 600, 800,000 pesos, porque los empresarios le inflaban los costos. Pero para ellos, el metro cuadrado a $1.50, recordemos eso. Y cómo no, Ricardo Anaya está furioso, y los panistas saltaron en el Senado cuando tienen al mero capo del cártel inmobiliario, que es Jorge Romer, o Romeritos, como le dice Ruiz Gil. Están furiosos porque ellos podían controlar a los empresarios y
las casas de un valor de 1, 2, 3 millones, se lo daban en 100 y 200 mil pesos. Cuando un mortal no puede comprar una casa así. Ellos con sus megasueldos, con 200 mil pesos, en menos de un año ya compraron casa. Nosotros los mortales, que yo tengo de Infonavit, lo tengo que pagar de 30 a 35 años. Imagínense. Y millones de mexicanos estamos así. Y estos tienen casas en todos lados, desde Estados Unidos y a toda la República. Por eso están llorando. Porque ya no tienen el control. Ya no van a tener el control. Y como lo dice, y lo dijo Ruiz Gil, en menos de un minuto, por eso puse ese pedazo. Son controles que realmente necesitaba una ley para el Infonavit. Hubo mucha corrupción y mucha deshonestidad de los empresarios para la gente más pobre. Y se manejaba solo para la gente más rica. Y les daba oportunidades. No se imaginan. Impresionantes de créditos a bajo costo, cuando tienen toda la lana del dinero del mundo, estos sinvergüenzas. Y lo escucharon bien del senador Alfonso Ramírez. Eso está protegido, esos fondos. No se vayan con la finta y las mentiras de estos sinvergüenzas que ya tienen mansiones en todos lados. Dejen que los mexicanos tengamos una casa digna y a un costo menor, ya como lo pagamos ahorita, que realmente comprar una casa es muy difícil. Y muchos se van por la vía de las rentas. Y sabemos cómo a veces termina eso. A veces el dueño, cuando menos lo esperas, te da una patada o te sube la renta, aunque haya un contrato de arrendamiento de X o Y, donde hay un pago mensual, porque ha habido muchísimos casos. Y estos empresarios te inflaban cuando veías, oye, llevo pagando 20 años mi casa, ¿cuánto me falta? Y te decían, no, todo te falta 500 mil. Oye, pero si costó 600, 700 mil, se lavaban las manos y te quitaban tu casa. Eso ya se acabó con esta reforma. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor, apoyarme con un super like, compartirlo para que llegue a muchos más mexicanos. Y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra. Dejen su comentario y estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.